Okay, muchas gracias, Eduardo. Quiero agradecerle su asistencia en primer lugar. Voy a tratar de leer lo menos posible de aquí, pero hay cosas que voy a tener que leerlas, como verán. Porque voy a parafrasear a Ortega y Gasset y a varios gente importante, ¿no? Y no me lo sé de memoria. En primer lugar, quiero felicitar a los miembros de las Fuerzas Armadas, que han sido miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran hoy presentes, ya que hoy es el Día de los Veteranos. Okay. Y darle las gracias por haber preservado nuestra libertad. Como decía Martí, la libertad no se mendiga, se conquista con la fuerza de las armas. Bueno. Vamos. Muchas gracias. Vamos al libro en sí. Primero, el origen del título. ¿De dónde salió ese título? El continente desorientado. Bueno, existe un politólogo, existía, y economista francés, Jean-François Revel, el cual yo admiraba mucho. El señor muy valiente, era una de las pocas personas en Francia, como politólogo y economista, que era proamericano y prodemocracia y antisocialista. Eso por lo general en el continente europeo es pecado mortal. Okay. Él le llamaba a Latinoamérica el continente desorientado. Y en honor a él le puse la primera parte del título de eso mismo, continente desorientado. La segunda parte del título, que es con dificultades de aprendizaje, Learning Disability. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, muy aferrados a la historia, pero no aprendemos nada de la historia, no nos interesa aprender. Simplemente cometemos los mismos errores una y otra vez. Tenemos una gran dificultad de aprendizaje. Okay. El libro es un libro, en primer lugar, empírico. Es decir, se basa en mis experiencias de 27 años trabajando en Latinoamérica como profesor y como consultor. Si yo he podido meterme entre las empresas, a ver cómo de verdad razonan, etc. No de turistas mirando pirámides y cosas de esas. Es de orientación totalmente prodemocrática y antisocialista. Y donde quiera que me he parado, he estipulado esto. Me ha quitado negocio, esto, no me importa. Como digo yo no vine a este mundo a morir en la cama. Kafka decía que le gustaban los libros que mordían. Este libro muerde. Porque es bastante fuerte y bastante crítico. Digo algunas poquitas cosas bonitas, ¿no? Yo me acuerdo de Carlos Alberto Montaner me decía, pero que tú eres demasiado negativo. Le digo, estoy diciendo la verdad. ¿Quiere que mienta? Bueno. Ahora, ¿qué me motiva a escribir sobre este tema? En mi viaje de negocios en el continente latinoamericano, porque hispanoamericano más Brasil nos hace latinoamericanos. Yo me gusta llamarle mesomediterráneo a veces por la cultura, ¿no? En esos viajes de negocio, yo observé como personas inteligentes que querían lo mejor para sus países, no movían un dedo tratando de lograr ese desempeño. Simplemente existían barreras infranqueables, barreras culturales, que no le permitían hacer nada. Y simplemente se lo impedían. Y preferían darle esa responsabilidad a los políticos. Dios nos ampare, ¿no? Tengo un aura de apatía, negligencia y flojera, como dicen allá. En Argentina es fiaca. Pereza. En eso somos campeones mundiales. No, los africanos no ganan, pero bueno. ¿De dónde proviene la desorientación? ¿Cuántos aquí no son cubanos? ¿De dónde es usted, señor? Argentina. ¿De Argentina? Bello país. ¿Porteño? Sí. Okay. ¿Quién más? Alguien levantó el brazo por ahí atrás. ¿De dónde es usted, señorita? Franco-peruana. Francesa y peruana. Ah, muy bien. Interesante. Okay. Bueno, ok, gracias. ¿De dónde proviene esta desorientación? ¿Cuáles son las causas? Son razones culturales que provienen principalmente por los valores. La cultura de un país son los valores que comparten los miembros de esa sociedad. Y valores aquello que es importante para ellos. Si nos podemos comparar la cultura española, hispanoamericana, con la cultura sajona, vemos que están invertidas. No son distintas, son opuestas. Lo que es importante para uno no lo es para el otro.
y viceversa. Esto se refleja mucho en la política, en la economía, pero conduce al problema que impide el desarrollo de nuestros países. A mí me preguntan, entonces, bueno, ¿se pueden desarrollar los países latinoamericanos? Bueno, por supuesto que sí, aunque muchos lo dudan. Y es comprensible que piensen así. Si ponen a analizar la historia y observan el panorama social de hoy en día. Las poblaciones crecen, tal vez cada día somos más, pero los trabajos no crecen en la misma proporción. Por ejemplo, un país como México necesita crear 1.500.000 empleos al año para quedar igual. No se están creando ni la tercera parte. Gobiernos se aferran a políticas obsoletas, fracasadas y desprestigiadas, practicando un aficiante estatismo intervencionista. Es el mercantilismo del Estado metido en todo para hacer daño. Aunque tengan buenas intenciones, que no creo que la tengan. Pero bueno. También los pueblos siguen a caudillos populistas que cuando llegan al poder todo lo que han hecho es distribuir miseria, no riqueza. La corrupción extendida a todas las capas sociales, en unos países más, en otros menos. Si se tolera tanto la corrupción, es que gran parte de la población o está metida en ella, o por lo menos la tolera, la condona. Y puede proseguir el desorden de nuestras sociedades, sociedades frívolas, no serias, los latinos, latinoamericanos, en otros países, Europa, etcétera, tenemos fama de no ser serios en los negocios, que no tenemos palabra, no la cumplimos. Y yo no puedo decirle que no. Siempre nuestra sociedad es la bromita, el choteíto y otras cosas tristes, ¿no? Pero ese choteíto, que inclusive Jorge Mañach escribió su famoso ensayo en 1899 sobre el choteo, lo vemos como una virtud, cuando en realidad lo que refleja una falta de seriedad. Y yo también soy así, por cierto. Yo soy latinoamericano, ¿no? Todo parece indicar que somos la antesala del apocalipsis. Y estas son, lo digo, es empírico, estas han sido mis experiencias de 27 años. Trabajo en todos los países, menos Bolivia y Honduras. Y 27 años no son poquitos. Entonces, aquí la idea no es criticar. A Latinoamérica no le faltan críticos universales, sino tratar de comprender por qué personas con cultura parecida a la nuestra se comportan política y socialmente de una forma que a veces se percibe como irracional, a veces contradictoria y a veces surrealista. Con frecuencia a mí me preguntan, bueno doctor, pero vamos a mejorar. El problema no es mejorar, si nos conformamos con poco. El problema es desarrollarse y después mantener el desarrollo. No que nos pase como Argentina, que es el único país latinoamericano que lo obtuvo y lo dejó ir. La solución reside en cómo dar los pasos correctos, no en un fatalismo geográfico. Es alcanzar el desarrollo y mantenerlo. Unos pueblos se quejan, algunos siempre se han quejado, ¿no? Otros permanecen pasivos, como esperando un castigo divino inmerecido. Y otros, inclusive, confían que la tormenta que se avecina la desvía el gobierno, pero el gobierno lo que hace es incrementarla. Otros pues, prefieren esconder la cabeza bajo la arena como un avestruz, tratando de evadir la triste realidad y prefiriendo creer en falsos espejismos. Pero no se preocupen, que pronto viene otro puente un fin de semana largo. Nosotros le rendimos culto al ocio. Somos miembros de la Iglesia Salada del Ocio. Y nuestros 10 preceptos son las vacaciones. No he visto un país todavía que se haya desarrollado sin trabajar, desgraciadamente. Ni alguien que me pague por divertirme. Y después no solo trabajar, con disciplina. Si no, no hay productividad. ¿Okay? Entonces, estos falsos espejismos, ¿a qué nos llevan?
Vivimos soñando en mundos de fantasía. Vivimos soñando en mundos de fantasía. Nos creemos nuestra propia ficción, nos creemos nuestros propios mitos, sabiendo que son mitos. El realismo mágico, esa escuela literaria que tanto nos viene, de la cual fueron precursor uno, mi genio, el favorito, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, y un mexicano que muy poca gente conoce, que era Alfonso Reyes, un regiomontano. Al escribir su libro La Cena, en 1912, otro precursor de esta tendencia literaria, que hoy la representa, tres comunistas. García Márquez, Isabel Allende y Alejo Carpentier, que ya murió, que era cubano, que él decía que era francés. No, me voy a meter con el muerto ahora, ¿no? Pero, okay. A nosotros nos fascina lo misterioso, lo ambiguo, lo indefinible, ¿no? Octavio Paz decía que México era como la cueva de Platón, aquellos que han estudiado a Platón, donde se veían sombras, pero no realidades. Y cada cual lo interpretaba a su manera. El resto del continente nos parecemos mucho a los mexicanos en eso. No queremos ver la verdad, porque eso lleva más trabajo y hay que pensar. No nos gusta pensar. Hay países que tienen mucha capacidad de análisis. Argentina, por ejemplo, los chilenos, etc. Otros no. Colombia también. Otros no. Otro es que iba la pepa. Hubo un escritor latinoamericano que el año 82 dio una conferencia titulada La soledad de Latinoamérica. Le voy a leer nada más un parrafito de lo que dijo, hablando sobre Latinoamérica. Dijo: ese reino encantado de hombres embrujados y mujeres históricas, de una obstinación ilimitada que se nubla al convertirse en leyenda. Esa realidad desproporcionada no es una convención literaria, sino una que vive dentro de nosotros y determina en cada instante nuestras innumerables muertes y alimenta una fuente de insaciable creatividad llena de dolor y belleza. Ese fue García Márquez en Estocolmo, Suecia, a recibir en 1982 el Premio Nobel de Literatura. Y aunque yo no simpatizo con el señor, no es de reconocer que es un gran escritor y además que tiene mucha razón. Eso que él llama la realidad desproporcionada es el realismo mágico, esa ficción. Nosotros la vivimos. Tenemos nuestra propia mitología. Somos muy mitólogos. La propia mitología llena de héroes y malvados también. Porque nosotros nos encanta hacer el papel de víctima. Y como no tenemos la culpa de nada, siempre la culpa es de otros. Igual que hay personas pobres y personas ricas, existen países pobres y países ricos. Ahora, ¿qué determina eso? La antigüedad no tiene que ver. Nos encontramos países como la India, Egipto, que son milenarios y son pobres. Nos encontramos países mucho más recientes, que hace 150 y 160 años no se conocían, como Australia y Nueva Zelanda, y son ricos. La diferencia tampoco está en los recursos naturales. Eso es un mito que nos han metido en la cabeza, que nuestros países son ricos. La riqueza no está en la tierra, o profundizando. Está en los seres humanos, en el carácter, en la determinación. Ahí nos encontramos Japón. ¿Qué recursos naturales tiene Japón? Ninguno. Roca volcánica. Solamente el 80% del país es montañoso, no apto para el cultivo o la ganadería. Y es una de las principales economías del mundo. Azotado por terremotos y maremotos, que ahora le dicen así a los Susani. Okay. Y ahí están. Yo trabajo en Japón, he tenido esa suerte. Es impresionante. Yo le digo que son marcianos. ¿Por qué? Por la disciplina. Nos encontramos Suiza. ¿Qué es Suiza? No es nada. Pequeño, con 3 idiomas. Y oye, pues no se confunden. No. Se prestaría a la confusión. Suiza es un país que no tiene océano, no tiene salida al mar, pero tiene una de las flotas navieras más grandes del mundo, no solo de Europa, sin tener un solo puerto. Cuando los bolivianos se quejan de salida al mar, bueno, ¿y Suiza? El asunto no es salir al mar entonces. Suiza nada más se puede pastorear